Hola amigos de Rock and Gold, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos una semana más y me da muchísimo gusto estar con la rompecorazones de las redes sociales y presidenta de este podcast, Pam Grauri. ¿Será? ¿Será así? Pam, ¿Rompecorazones? ¿Cuál? Preséntame a alguien para dejar esta soltería ya de una vez. échale un ojo a los comentarios que tenemos en el podcast, nada más hay Ah, miles de ah. personas enamoradas de Pam. Lo único malo es que ni le dan like ni compartan. Entonces, por favor, si ya están enamorados de Por Pam, favor, por lo menos denle una like y suscripción, compartan. algo, sí, no. ¿Cómo estás, Vic? Yo muy contenta, ¿y tú? Todo muy bien, Pam, muchas Qué gracias. bueno. Me da mucho gusto, Pam, que estés bien, que estés ahogándote de la risa. Pero empezaremos con si es cierto o no, Pam, Ajá. que al pueblo pan y circo. Pues sí, ¿no? Yo pienso que sí. Dicen, ¿no?, que mientras un gobierno, o políticamente hablando, Ujú. el gobierno tenga al pueblo entretenido y con comida, ¿no?, o sea, que cumpla sus necesidades básicas, puedes hacer lo que quieras y vas a tener siempre la simpatía de esa gente, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sea cierto, que no sea cierto, Yo creo que que se sí. den? No, yo creo que sí, totalmente. Siempre va a estar muy ligado el mundo del entretenimiento con la política. Eso sí, Totalmente. ¿no? Siempre. Ya hemos visto aquí y en algún capítulo Sí. hablamos de cómo estaba íntimamente ligado, pero ahora primero el del deporte Ajá. con el del entretenimiento y cómo Claro. siempre ha estado de la mano las parejas que se han hecho de estos dos mundos de entretenimiento, pero ahora entra un tercero, Ujú, que es el de la política, ¿no? ujú. Y sin entrar en puntos de preferencias, afinidades, ni gustos en este terreno, porque este podcast se trata de todo menos de eso, sí hay una línea muy delgada, es más, no es cierto, ni siquiera es tan delgada. Hay una gran línea en la cual se cruzan y en la cual se están brincando de un lado a otro. La fama, la aceptación de ciertos personajes, ya sean tanto deportivos como artísticos, cantantes, actores, con el medio político. Ujú. Esto hace que además la gente se identifique con eso y los partidos políticos, la gente que se dedica a esta actividad, estén tratando de buscar esa simpatía o buscando esa aceptación por parte de la gente, de la ciudadanía, para tratar de poder obtener los lugares correspondientes a los puestos de poder. Claro, pues sí que vemos siempre en campañas, conciertos, que contratan a algún artista de moda para algún meeting. Pues sí, para las campañas ya hasta los influencers están involucrados en las campañas políticas. Sí, este año nos toca, es año Es electoral. año electoral, Aquí justamente. en el país, en México, es año electoral y seguramente nos vamos a enfrentar o vamos a ver muchísimas de estas cosas, ¿no? Oye, pero desde la historia, o sea, ¿cuántos expresidentes no se han relacionado con actrices? ¿Cuántas veces los mismos políticos, que ya esto se ha visto más en el México moderno, agarran a alguna persona del entretenimiento para ser su pareja y pues sí, crear más simpatía con el pueblo, con el populacho, ¿no? Me fascina, Pam, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina compartir este podcast contigo. Porque yo estoy aquí en el antecedente, poniendo un marco, Ay, ya me y adelanté. Pam directo al chisme. El chisme, vámonos por aquí, porque así es como debe de ser. No, justamente, Pam, lo que yo iba a hacer es eso, ¿no? ¿Cómo poner estos tres panoramas? Ujú, La gente que utiliza el medio del entretenimiento claro. como una forma para entretener al pueblo, para darle ese entretenimiento a la ciudadanía o a los que van a ser gobernados en su momento, como un medio de entretenimiento para decir, tal persona me trajo o tal partido me trajo a este artista, por lo tanto lo quiero. Por un lado, como hay gente que se dedica a la política, que Ujú. se relaciona, como bien lo dices, con gente del mundo del entretenimiento,
para catapultar y para hacer más cercana su imagen a la gente que está gobernando o que quiere gobernar. Y por el otro lado, gente del medio del entretenimiento que Se brinca lanza, claro. a la política, Ujú. ¿no? Y que también son utilizados, algunos por gusto, otros por, vamos a decirle, aspiraciones económicas Ujú. o y evidentemente por los partidos para poder llegar a ganar esa elección, de sacar ventaja de la popularidad de esa persona del entretenimiento Ujú. para ponerlo. Entonces, en este último punto, hasta se abren otras dos vertientes. A los que utilizan para que su fama los lleve a ocupar ese puesto de poder y que el que más gana sea el partido, y los que realmente por convicción se dedican a la política y brincan del mundo del entretenimiento a la política. Entonces, como ya pude terminar con mi planteamiento, entremos de lleno a esta parte que decías, Pam. A ver, empezaste con ese ejemplo. Ejemplo de cómo se van relacionando personas en poderes políticos o en puestos de poder con personas del medio del entretenimiento. Pues sí, o sea, lo hemos visto, no es algo nuevo, o sea, creo que es algo que ya tiene bastante tiempo, te digo, sí, como en el México más como moderno, ¿no? Que será de los 70s para acá, que ha habido como, pues ese intercambio, a lo mejor intercambio, a lo mejor porque pues sí se presta, ¿no? Mujeres hermosas, mujeres atractivas, con gente en posiciones de poder, con mucha posición económica que casi siempre se le ha relacionado hacia el político, ¿no? Poder, dinero. O sea, son como características de lo que uno piensa cuando escuchas la palabra político. Pero siento que eso ya está tan evolucionado en este momento. ¿Sabes quién me llama mucho la atención? Mariana Rodríguez. Ok. Creo que ese es un caso de estudio como un fenómeno político, de mercadotecnia, muy actual, y creo que lo que está haciendo ella va a ser lo que va a suceder en los próximos años, que ya no tanto van a ser artistas, sino influencers, que los partidos políticos, que los políticos se van a acercar a ellos y van a ser los nuevos, y no solo acercarse a ellos, son los nuevos candidatos. Sí, puede ser que haya una tendencia para que eso suceda, ¿no? El nivel de popularidad que pueden Claro. tener ciertas personalidades, en este caso, como bien dices, ya del medio de las redes sociales, ¿no? O sea, Sí, ser deja tú influencers, artistas, o sea, a lo mejor ya están rappers. dando ese brinco, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, regresando un poquito con lo que empezaste, en el capítulo de la semana pasada, en el capítulo anterior, mencionaste el documental de Bellas de Noche. Ujú. Ahí, la gran mayoría que son, las que salen ahí son Vedettes. vedettes, todas, Están con todas políticos. cuentan anécdotas que estaban siempre en los círculos más altos Ujú. de poder, principalmente político, y de todo lo que les regalaban, les daban, le hacían, y como bien dices, siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado la figura, a nivel también internacional, y es más, no nos vayamos más lejos. La pareja política artística más famosa que yo creo que ha existido, la de John F. Kennedy y Marilyn Monroe, Claro, ¿no? totalmente. Que, Pero fíjate que esa yo creo que se dio por consecuencia, no tanto por un tema de marketing, no tanto por un tema premeditado. no, no, a ver, pon tu punto, o sea, yo no digo que todo sea premeditado, No, ¿no? ni Pero están tampoco, siempre sí, íntimamente ligados, siempre o sea, siempre íntimamente les va a gustar. ligados, claro, sí, ni por un tema como de interés, como muy superfluo. O sea, pienso que esas personas sí se gustaban realmente y por ser personas tan públicas, sí, o sea, gente famosa, ahora sí, ¿no? Sí. Gente famosa pues se encontró y pues se dio, ¿no? Porque no en todas las situaciones, o sea, por ejemplo, en el caso de Marilyn, ya es que decían que andaba con los dos hermanos y había Exactamente. como que cosas ahí medias oscuras y nunca se dio a conocer así como abiertamente que era pareja de John F. Kennedy ni del hermano, ¿no? De quién realmente había sido, que había sido pareja. Más lo que vemos ahora como en los tiempos modernos, que son ganchos, más bien como
de mercadotecnia, ¿no? Pero sí, totalmente, siempre han estado ligados Siempre han estos estado dos ligados, ¿no? mundos de una u Porque otra además, forma. en el caso de John F. Kennedy y Marilyn Monroe, hay un chorro de mitos, Muchos. hay un chorro de historias, Que la mató, o que que... si estaba embarazada y Ajá. también, también tuvo Ah, que ver sí. eso para que no estuviera o dejara de estar, pero siempre han estado ahí, o sea, Ujú. siempre, siempre, siempre el poder político con el mundo del entretenimiento, principalmente en este caso, sí son hombres Ujú. dedicados a la política con mujeres que se dedican al entretenimiento. Por supuesto que puede haber otros casos, ¿no? Por supuesto que ya en los tiempos que estamos viviendo ahorita, cada vez son más mujeres también las que están en Ujú. puestos políticos y seguramente también por ahí luego podrán tener sus cacerías de talento artístico por ahí, ¿no? No estoy diciendo no lo exime, pero a través de la historia, como en su mayoría han sido hombres políticos con mujeres Ujú. artistas, por eso hago esta relación, ¿no? Entonces, por ese lado de cuestiones sentimentales o cuestiones que sean planeadas, ¿no? Ujú. Ahorita a lo mejor no nos vamos a meter a decir nombres, porque como dije, lo que menos nos interesa en este podcast es el tema político, por eso existen muchos podcasts con ese tema, pero cuántas relaciones de políticos a nivel internacional y nacional no dicen que se dan justamente por un acuerdo, ¿no? De Ujú. popularidad para llevar los niveles de conocimiento o la imagen pública de principalmente el personaje político a otros terrenos y a otros medios que no son al que realmente pertenece, Claro. o que están íntimamente o directamente relacionados. Pasemos, Pam, a la parte de utilizar a las figuras públicas como una estrategia para un partido o para una campaña, que eso también es otra, ¿no? Ese es otro. Mencionamos, por ejemplo, los conciertos masivos. Oye, Claudia Sheinbaum se ha lucido, ¿no? Hasta la Rosalía trajo. Eso ya es una práctica muy común, ¿no? En todos los sexenios hemos Oye, no, tenido... pero la Rosalía, el grupo, ¿cómo se llama? Es el grupo Firme. O sea, creo que es una estrategia, la verdad. Hubo quien ya trajo a Paul McCartney. ¿Quién, oye? También. ¿Ella también? No, en el gobierno de la Ciudad de México también en ¿A algún poco? sexenio Pero también ya. gratis. Paul McCartney ya estuvo en el Zócalo. Si no me Wow. equivoco, y aquí sí, por favor, ayúdenme, Roger Waters también creo que tocó en el Zócalo gratis. Roger Waters sí tocó. A ver, ¿Eh? googleenle por ahí, por favor. Pero sí, Roger Oye, Waters y lo tocó. más chistoso ¿no? es que estas cosas sí a la gente le gustan, pero le gustan para votar por el candidato Pues que claro, dicen. ¿no? Evidentemente Ahora sí todo que el es pan y el circo. es una estrategia de propaganda, ¿no? Y como bien dice ahorita, que fue como empezamos, al pueblo pan y circo, ¿no? O sea, sí ¿Sí estuvo, estuvo? ¿verdad? ¿Ves? Roger Waters estuvo. Entonces, ahorita ni me digas, no, ok, la Rosalía, está bien, pero Roger Waters, Paul McCartney, hubo un concierto que los que más ha tenido, jale en el Zócalo y que fue de los primeros récords de asistencia, el de Café Tacuba, por Oh, ejemplo, claro. los Caifanes también. Entonces, Bueno, pero a los chavitos de ahora, que les pongas a ese grupo Firme, evidentemente, la ¿no? Rosalía, ahí ya te estás ganando el voto joven, Claro. que ese es bien difícil de ganarte. Es el que es muy difícil y aparte es al final del camino es el que se puede llegar a arriesgar más Claro. por votar por algo diferente, por darle ese chance, entre comillas, Ujú. a algo nuevo, ¿no? Pero también existe esta parte de los partidos que les pagan Ujú. a figuras públicas para que entren a esa campaña y que, a ver, aquí tú qué crees, que uno servirá de algo. O sea, ¿tú crees que sí, hasta la fecha es creíble que salga la figura pública número uno del medio que sea del entretenimiento, ya sea deportivo o artístico, y que diga, hola amigo, vota por tal, la mejor opción y demás? Yo creo que hay gente que sí se la cree, que sí se la tragó todita. Ay, pero porque dices, y también se la creyó. también se la creyó, pero pues estás viendo una historia, ¿sabes? Y ellos lo contaban o sea, porque, bueno, o sea, les pagaron 5,000 pesos a unos que estuvieron en Acapulco Shore, pues sí dices, este güey que no. O sea, no por despreciarlos ni denostarlos para nada, pero pues sí de pronto se agarraron a gente como
con más, ¿cómo decirlo? Criterio. Y entonces sus posts, sus historias sí se veían más orgánicas y sí creías a lo mejor que por convicción estaban ahí, ¿no? Entonces sí, digo, puede ser que en algunos sí les funcionaron, en otros influencers no. Yo conozco ahí un par que les pagaron también una baba y hacían historias y yo pues como los conocía, yo así, jajaja, hasta Ok, que entonces, ni me tiene, ¿no? Que va, andar pero ahí. Sí, o sea, ni me entiendo. Este, tú dijiste que a lo mejor el partido sí se beneficia. Yo opino lo contrario, ¿eh? ¿se O sea, perjudica? yo aquí no, o sea, no es que se perjudique, pero carece de credibilidad. O sea, yo sí creo que uno, a lo mejor al partido le tiene sin cuidado, porque el posicionamiento ahí va a estar, pagan o no pagan o lo que sea. Están en todo su derecho de hablarle a diferentes audiencias por Ujú, los medios que ellos quieran. Pero yo sí creo que, por ejemplo, al personaje público sí le perjudica durísimo. O sea, ujú. ¿por qué? Porque, en mi punto de vista, es una cuestión totalmente particular, tiene cero creatividad. O sea, una campaña ya de ese tipo es chafísima, no tiene nada de creatividad. La hace y fue claramente que fue una persona, este, que ni siquiera, es más, espero que no hayan contratado a alguien para que hiciera esa campaña, ¿no? O sea, el decir, muy fácil, agarramos a tantos influencers, les pagamos tanta lana, pero fíjate a mí lo que se me hace muy chafa y que se me hizo que fue evidente. Todos el mismo día, a Ujú. la misma hora, Subieron. pusieron exactamente lo mismo. O sea, hubo unos que ni siquiera cambiaron el guión. O sea, puedo entender que tú dijiste hay unas que se notaban más orgánicas, ¿no? Porque, no sé, te lo dan a ti y a lo mejor cambias una palabra o con tu estilo o le metes la forma en la que la gente te conoce a nivel de tu audiencia. Pero hubo unos que lo leyeron tal cual y casualmente todos al mismo tiempo lo hicieron. Y aparte era lo mismo una chavita influencer que un comentarista de Ujú. fútbol, que un deportista, que un artista ya consagrado, poniendo lo mismo como que si dices, puta, esto no se la cree. Y yo a lo que me refiero que sí perjudica es que si de por sí los que más carecen de credibilidad Ujú, es el medio político, claro. con estas cosas mucho más. Y al artista o al deportista yo sí creo que se ve perjudicado Ujú. que por 3 pesos que Sí, les se hayan vendieron. pagado, o 3 millones, porque no dudo que, Sí, y unos te ahí sí es cobraron un bien. hecho, o sea, obviamente unos cobraron muy bien. De hecho, hubo por ahí algún conductor de televisión, porque muchos empezaron a escudar, ¿no? No, no es Ujú. cierto, yo lo hice por convicción, a mí no me pagaron No, pero para filtraron hacerlo, y todo. filtraron todo, pero Claro. de entrada dijeron, y hubo un conductor de televisión que dijo, sí, a mí me pagaron y qué, ¿eh? Y Ujú. lo dijo tal cual, ¿eh? Yo a esto me dedico, sí me pagaron eso, y a eso me dedico y yo anuncio lo que me digan. Está bien. O Sí, sea, claro, ¿no? O sea, está bien. El cuate claro, fue claro. derecho, lo dijo y demás. Pero también ya con los demás o con nosotros, si dices, "Ota, ¿qué necesidad tienes Ay, de estarte vendiendo por algo que aparte, lo que voy a decir, no sé si haya pasado o no, pero que no dudes que alguno ujú. ni siquiera haya votado? No, no, y de seguramente Ajá. así pasó, Y te déjate digo, por el partido, ¿eh? no, Ni no, siquiera fueron a no, votar, ni ni siquiera lo siquiera fueron a hicieron. votar, ni les interesa, es lo peor de todo, que ni siquiera les interesa. Pero, mira, yo como lo veo, es que, o sea, bueno, y la mayoría, o sea, estoy segura que todos nuestros escuchas tienen un criterio distinto, un criterio pues más objetivo, y tú estás dando tu punto de vista desde tu inteligencia y tu criterio. Eso, qué Obviamente que a bonito, ti, ¿eh? no, pero obviamente que a ti te parece una estrategia pésima, chafísima y un poco estúpida, ¿no? Si sube lo mismo al mismo horario. Pero imagínate, Vic, o sea, ellos le quisieron llegar a un público que pues sí, que vea a Bárbara de Regil, que vea a estos influencers, que pues en su mayoría es gente muy joven, que no, o sea, ahorita de verdad no es por echar a las nuevas generaciones ni nada, pero están muy pocos enterados de lo que sucede en la vida pública, en la vida política, perdón, muy poco enterados, o sea, y ellos pues viven en las redes sociales y ellos si hay un sujeto que se llama Danny Flow, que se hizo famoso y la gente escucha su música, no te quiero, o sea, ni siquiera te quiero poner su música. Deberíamos de ponerle una canción a Vic para ver su reacción de ese tipejo. Puta, ya me asustaste. Sí, O o sea, sea, si en general
ese tipo de música y algunos, No, olvídate, eso ya es lo más bajo, pero, o sea, si los chavos están escuchando y repitiendo eso, ¿tú crees que van a tener criterio para decir, ay, qué chafa Bárbara de Regil se oye diciendo eso? No, lo que les pongas, ellos lo van a consumir y lo van a aceptar y hasta se les va a hacer cool, ¿no? Ay, si ella está votando por el verde, Sí. yo también quiero, ¿sabes? Y ay, sí, hasta se emocionan. Y ahora sí, que nos dejamos influenciar por cualquier cosa. Yo pienso que si no se hubiera filtrado esa lista, a lo mejor sí les hubiera funcionado más. No, y estoy de acuerdo que se vale hablarle a otras generaciones, hablar a diferentes segmentos. Estoy diciendo que se vale contratar al influencer que tú quieras. Es más, si quieren contratar a este cuate que dices que No, no, olvídate. canta porquería, también que lo contraten, Hay ¿no? que grabar la reacción Lo de Vicky que- escuchando eso. a lo que- Martillazo en el ano. Ah, no más. ¿En serio dice eso? Sí, así se llama su canción. Híjole, qué triste. Ay, no, 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 es terrible. Qué triste. Y ya que estamos hablando ahorita de esto, me cae. No estamos hablando justamente de lo que dice la canción, pero sí se merecen unos cuantos, los que aceptan que eso se publique. O sea, eso tiene que tener un apoyo de, aunque sean izquierdas independientes, pero tiene que tener apoyo de alguien. Y que esas personas, o sea, siempre lo he dicho, ¿no? En diferentes cosas, o sea, ¿quién es el que dice sí está padre, sí es bueno, sí lo autoriza, sí lo publica y sí lo consume? O sea, hay una cadena de 5 o 6 pasos de que no hay nadie con cabeza que diga, oye, eso ¿no? Entiendo que es negocio, entiendo que hay que vender, entiendo que hay que hacer, pero sí está tristísimo que estén consumiendo ese tipo de letras y de canciones. Bueno, así de degenerado está el mundo. ¿Tú crees que van a tener este cerebro para decir, ay, sí, qué fea campaña y qué chafa, seguro No, está vendida? de eso no se van a dar cuenta. Consumen todo, Pero cualquier sí, cosa. sí, y aquí te lo digo yo como consultor en imagen pública y creador de estrategias, puedes hacer exactamente una muy buena estrategia, que se den, es más, que no se den ni cuenta Ujú, de lo que les estás diciendo, claro, pero de una manera mucho más creativa, claro. más inteligente y que no te pongas en riesgo como, o sea, en este caso como partido, que si tú te están contratando para eso, no pongas en riesgo a tu cliente, Claro. ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, chafa, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, Sí. que lo hagan en Twitter, en redes sociales, que usen a Totalmente. la influencer ABC y que digan el mismo guión. No estoy diciendo que sea lo chafa es cómo ya está ejecutado y cómo es burda, o sea, esa... Ujú. Por eso dije al principio, espero que no hayan cobrado nadie por hacer esa estrategia, No, ¿no? bueno. Y que alguien interno que haya estudiado comunicación o mercadotecnia diga, no, hombre, eso está fácil, les pagamos, hacemos, y que el domingo a las 12 todos lo pongan, Bueno. yo me encargo de hacer el texto, se los mando, y al que no lo ponga no le pagamos. O sea, fíjate qué rápido lo hicimos, ¿no? Ahora, si hay maneras creativas de hacer las cosas, de persuadir, de llegar, de hablarles a audiencia, pero y hacerlo de tal manera que vayan teniendo esos beneficios en el impacto del mensaje que quieres enviar, ¿no? A eso me refiero que sea chafa. No porque la influencer o sea, la verdad me da lo mismo, ¿no? O a ellos les da lo mismo y también todo el mundo tiene su derecho a consumir y dedicarse a lo que quiera. Claro. No somos nadie para estar diciendo si el contenido del influencer A o B es bueno o malo. Si ese es mi canal de comunicación por el que lo van a consumir, de hecho, yo ahorita a lo mejor, pero como bien dices tú, de acuerdo al target que nos escucha o la audiencia que nos escucha, difícilmente alguno de estos influencers nos va a escuchar, pero si nos está escuchando que le suba y que pare la oreja. Y si alguien los conoce y les dice o los maneja, también ahí les va una clase gratis, ¿no? Tienen que entender los influencers que son un medio de comunicación más. Ujú. Tú antes, o en la publicidad tradicional, contratabas, ponían su anuncio en un periódico, en una estación de radio, en una revista, en una televisora, y de acuerdo a lo que fuera el producto, lo ponían a la hora de todos los niños veían las caricaturas, a la hora que la señora veía la telenovela, o a la hora que el señor veía el noticiero, ¿no? Ahorita vámonos a una cuestión muy, muy fácil o un planteamiento muy sencillo. Es evidente que si hay ahorita una chavita que habla de maquillaje y que la siguen
muchísimas chavitas entre los 18 y 20 años, evidentemente es un perfecto canal para hacerlo, porque lo tengo totalmente segmentado. Si hay un chavito que habla de videojuegos, tengo a los chavitos segmentados. Si hay alguien que habla de música, lo tengo segmentado. Y gracias a Dios, y eso es bueno, los influencers están demasiado segmentados. Ujú. O sea, están demasiado segmentados. También por eso mismo dije que difícilmente una persona entre los 18 y los 22, 25 años nos va a estar escuchando a nosotros, ¿no? Porque es otro segmento totalmente diferente. Entonces, si cuando tú como influencer o persona que maneja influencer, en vez de creerte el último refresco del estadio y que sin ti no pueden vivir las marcas y que eres lo más cercano a estar en el Olimpo y entiendes que eres un medio más, en un mundo donde hay muchos medios que consumir con diferentes intereses, pero que tienes perfectamente identificado tu mercado, puedes anunciar lo que se te pegue la gana. Ujú. Y puedes hacerlo de la manera que sea y le va a llegar el mensaje. Entonces, el problema no es del influencer, el influencer ahí está. El problema es cuando se quieren salir de un segmento al que no pertenecen, que luego además ni se la creen, ¿no? Que en este caso, y me voy a desviar un poquito, son las clásicas, le voy a llamar también influencers, ¿no? Pero que no se dedican a otra cosa más que a salir en traje de baño en las redes sociales y de repente resulta que ya se quieren meter a dar consejos de vida y de Ajá, negocios. Que dices, claro. a ver, o sea, entiende, eres influencer, enseña nalgas. No eres influencer, enseña nalgas, jefa de negocios, de recursos humanos y de proyecto de vida. O sea, no vas por ahí. Entiende tu target y qué bueno que te consuman por ahí. O sea, qué bueno que te consuman, qué bueno que tengas gente, pero de esa manera ya tú puedes segmentar, y eso es a lo que yo me refería, con que creo que fue la estrategia mal ejecutada o muy chafa en el caso que nos competía del partido político Claro, contratando a los influencers. claro. Oye, y de los artistas que se pasan a la política, Eso está más padre también, ¿no? eso está padre y está interesante. Porque, por ejemplo, hay casos como el de Ronald Reagan, Ujú. que de haber sido actor, un día le toca testificar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, ¿no? De un supuesto boicoteo que había y de cosas en contra, y ahí le empieza a él a llamar la atención La política. la política. Y poco a poco se empieza a meter más, y aunque tuvo muchas críticas y eso, pero acabó siendo presidente de los Estados Unidos en 2 ocasiones, ¿no? En 2 periodos. Ujú. Y por lo que la historia tiene los registros y se sabe y demás, fue un presidente que fue querido, que tuvo ese, digamos, sí objetivo de hacer algo por el país y fue, o sea, brincó, digamos, por la situación real de querer mejorar su país, de hacer realmente una carrera política, Ujú, no tanto por la exposición o por el negocio que le ujú. podría representar meterse en la política, que a lo mejor es mucho de los casos que a veces pasa aquí en México. Oye, de hecho había un exgobernador de aquí de la Ciudad de México que se llamaba de Landa y Escandón, se apellidaba, no recuerdo el nombre, pero él tenía esa frase porque él venía de una familia aristócrata que trabajaron, eran cortesanos para Iturbide y Carlota, entonces venían pues, también del linaje europeo de muchísimo dinero y él fue gobernador de la Ciudad de México y puta, fue un gobernador que trajo muchísimo avance a la ciudad. Y él decía eso, que los verdaderos o que los mejores políticos eran los que ya eran ricos y los Estoy hacían totalmente de acuerdo políticos con él, y claro. no los que sí, que la fórmula a la inversa no funcionaba. O sea que siempre era mejor un rico que se hace político, 100% de porque acuerdo. si no el político se va a hacer rico. Exactamente, ¿no? Que como dijiste al principio del podcast, muchas veces van por esa aspiración también económica, de poder, y es Ujú, lo que están aspirando. claro, Cuando ya lo tuvieron, ¿no? Cuando ya lo tuviste, en el caso que tú seas el candidato o candidata, pues difícilmente te van a mover esos intereses, realmente te va a mover el bienestar, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Reagan fue así. Es más, no tiene nada que ver con el medio artístico, pero sí lo tiene que ver
con lo que dijiste del dinero, que fue el caso de tanto el padre como el hijo Bush, ¿no? Como los Ah, Bush, claro. tanto padre como hijo, Ujú, ellos ya tenían dinero desde antes. ujú, Entonces ujú, también dicen que sus gestiones ujú. fueron bastante buenas por eso, ¿no? Oye, pero muy chistoso el presidente de Ucrania, Zelensky. Es un casazo. Ese es un caso muy chistoso, ¿no? O sea, Sí, hasta comediante, era un actor y ajá, comediante, o sea, no que le quite seriedad, ¿no? A su profesión, pero es muy chistoso porque él hace una serie de presidente y allá en Ucrania fue un boom, o sea, su personaje era un presidente, pero era una comedia. Y entonces lo empiezan a identificar mucho a él con este personaje, se hace extremadamente famoso y por consecuencia ya después realmente es el candidato, ¿no? sí, Candidato a la presidencia y lo más chistoso todavía es que gana sí, la y al presidencia. partido lo nombra Ah, como sí, se la llamaba la serie, serie. ¿no? Entonces, sí, es un caso también muy curioso, pero también casos como otro caso, por ejemplo, es el de Schwarzenegger, ¿no? Ujú, Siendo claro, gobernador de de California. California, que él sí ahí tiene altibajos su gestión y lo que decían, ¿no? De hecho, le reventaron ahí el escándalo de que había tenido un hijo con la empleada doméstica que le ayudaba en su casa y demás. Y también dicen que nunca se llegó a desligar tanto Ujú, del medio artístico y que también estaba mucho por la parte de tener más poder y de tener más exposición, ¿no? Que de por sí ya la tenía Schwarzenegger, pero tampoco era tan necesario que la estuviera buscando. Pero ahí está otro caso que ujú. brincó del medio a la política, ¿no? Y ahorita últimamente está pasando en México que principalmente deportistas también los están metiendo a puestos o a candidaturas, mejor dicho, políticas para que su popularidad Ujú, sea la que haga que tanto el partido como ellos ganen. claro. Entonces, pero aquí sí lo que da un poquito de miedo es o más que miedo, dudas, ¿no? Lo que levanta dudas, mejor dicho, no es que dé miedo, es la capacidad de esa persona de conocer el medio al que va a entrar. O Claro, sí, sea, la gestión pública es es totalmente totalmente distinta, distinta, ¿no? claro. Y puedo entender que, o sea, por ejemplo, ya sé que parece chiste, ¿no? Pero, por ejemplo, ver en la Cámara de Diputados escenas de doña Carmen Salinas, que en paz descanse, echándose una jetota, a media, Sesión, a media sesión, pues sí dices, o sea, ¿qué onda, no? claro. Entonces, y sí, puedo entender que al principio digan, voy a ayudar a la gente, y yo soy de barrio, y soy de pueblo, y voy a hacer, y no me voy a dejar, ¿no? Ahorita, está muy, o sea, muy, muy, muy de moda ese punto, ¿no? Y O sobre todo para esos cargos, para diputados, pero los ¿no? malos manejos también que ha habido en instituciones como la CONADE, ¿no? Que uno pensaría y dices, claro, lo ideal sería que Sí, estuviera al cargo un superdeportista, o sea, Ana Gabriela alguien que ya lo Guevara, vivió, alguien que ya lo ¿no? vivió, lo va a entender mejor y no Sí, no. resulta, o sea, no ha resultado. Pero fíjate, o sea, pienso yo No, que y más no. que resultar aparte va para atrás. O sea, Exacto, va justamente retrocediendo. lo que o Sí. sea, y ella se quejó de eso, ¿eh? O sea, ella se quejó de falta de apoyo. Ujú. Y ella se quejó de cómo tuvo que tener muchos de sus logros por méritos tanto propios como de apoyos externos. Y lo primero que haces, o de lo mucho, o sea, o de las muchas cosas que haces, es quitarle el apoyo a los deportistas, como que Exacto. dices, oye, ¿qué onda, En no? lugar de gestionar más, ¿no? O sea, yo sí no existe el apoyo porque a lo mejor puede ser que el presupuesto esté reducido y siempre pasa eso con el presupuesto al arte y al deporte. Va pasando por muchas manos y ya a la institución llegan 3 pesos, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, ok, si sucede eso y a lo mejor no toda la responsabilidad recae en ella, yo lo gestionaría y lo lucharía y lo perrearía hasta conseguirlo, ¿sabes? Eso es Que lo es que la mucha lógica gente dice. que está en arte, en cultura, en diferentes estados y lo luchan y lo pelean porque pues es gente como con mucha convicción que yo pienso que sí de pronto puede funcionar y por ejemplo, o sea, artistas que a lo mejor se van mucho para la Cámara de Diputados y quieren tener puestos ahí para las, ¿cómo se dice? Como las juntas, que hay de seguridad, Ah, de ya, ya, arte, ya, ya, ya. ¿sabes? Que se meten para el tema de, pues sí, de arte en la Cámara de Diputados porque también pues se destina un presupuesto para cultura, para todo esto
han logrado, o sea, gente que a lo mejor no es famosa, pero ha estado en el gremio, se mete y logran apoyos interesantes con INCINE, todas estas instituciones que dan dinero para que se puedan hacer proyectos de cine, que haya fondos de cine interesantes, que se puedan repartir justamente, ¿sabes? Entonces creo que sí, de pronto sí puede funcionar como una persona que conozca el medio y que conozca y que entienda a lo mejor ambos mundos, ¿no? Un poquito, Es que a lo eso es mejor. lo que el ideal dice, ¿no? El O sea, ideal lo que dice. decimos, o sea, que si ya lo viviste, estás ahí, conoces el medio y tú ya lograste, y ya fuiste alguien, pues ve y lucha por eso. Exacto. Pero también te das cuenta que no a fuerza, el haber estado ahí, Claro. quiere decir que tengas la capacidad, que también ya le hemos tocado ese tema en algunos otros capítulos, que una cosa es que te lo merezcas y otra cosa es que, o que te lo merezcas, y la otra es que sepas, o que llegues y el otro lo sepas hacer, ¿no? Entonces, no por haber sido un gran clavadista, no por saber correr rapidísimo o haber pateado un balón y haber sido un gran futbolista, vas a ser un buen directivo o dirigente o gobernante, ¿no? O sea, Exacto. no tiene absolutamente nada que ver y por lo general, y con esto yo creo que podemos también empezar a concluir, que lo que realmente se busca es ocupar el poder gracias a la popularidad. Y es la Totalmente. forma como lo están usando y de que ha estado, está y seguirá estando íntimamente ligado el mundo del deporte y el entretenimiento con el ámbito político. ¿Por qué? Porque se necesitan mutuamente. Exacto, totalmente, Vic. Al circo, no, al circo, al pueblo pan y circo. Exactamente, al circo pan, al circo pan y circo pueblo. pan. No, no es cierto. Al pueblo pan y circo, a ver cómo nos va y iremos viendo. La verdad es que vamos a tener un añito o unos meses bastante buenos para poder analizar. Exacto. Y seguramente saldrán muchos más capítulos, Pam. Seguramente. Pues un gusto haber estado contigo, Vic. Igualmente contigo, Pam. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Diles, por favor, que te sigan en tus redes sociales. En todas mis redes sociales como Pamela Grauri. A mí como Víctor Gordoa F, igual en todas las redes sociales. Sigan a Rock and Gold, escuchen el podcast, compártanlo y dale like. Nos vemos la próxima semana.